Hubo enormes protestas antigubernamentales en México. En la capital, Ciudad de México, se llevaron a cabo grandes manifestaciones contra el gobierno. Estas personas protestaron contra el gobierno mexicano por su vínculo con los cárteles de la droga. Estas personas, al considerar que el gobierno mexicano no tiene la voluntad de erradicar los cárteles de la droga, están exigiendo que se tomen medidas para eliminarlos. La protesta aumenta gradualmente. Mientras tanto, el presidente estadounidense Trump está considerando ataques aéreos contra los cárteles en México, lo que hace que la situación sea cada vez más tensa. Hoy vamos a analizar este tema. El 16 de noviembre hubo una gran manifestación antigubernamental en Ciudad de México. El informe policial de la Ciudad de México reporta al menos 120 heridos tras la manifestación antigubernamental. No hubo víctimas mortales, pero la protesta dejó más de 100 policías heridos y estallaron petardos en varios lugares. La policía usó escudos y bastones contra los manifestantes, pero no fue suficiente. La protesta, como la anterior en Nepal, fue liderada por la generación Z. Las protestas en México fueron creciendo en tamaño y se extendieron a más de 50 ciudades en todo el país. Se están propagando a nivel nacional. La razón que desencadenó estas protestas en México fue precisamente la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Carlos Manzo, el alcalde, tenía gran determinación para erradicar cárteles. También se preocupaba por el bienestar del pueblo y por eso era muy respetado. Uruapan es una de las principales ciudades agrícolas de México, famosa por su producción de aguacate. Pero el problema es que los cárteles que explotan a los agricultores de aguacate estaban profundamente arraigados allí. Antes, los alcaldes no resolvían este problema por miedo al cártel o porque recibían dinero. Pero esta vez, Carlos Manzo fue diferente. Aunque el cártel lo amenazaba, él usaba chaleco antibalas y decía que debían erradicarlo con mano dura. Pero esta persona fue asesinada por el cártel. Era una persona que pensaba primero en los ciudadanos y tenía mucha reputación. Pero cuando esta persona fue asesinada por el cártel, por eso muchos se enfurecieron. Tras el asesinato del alcalde Manzo, el gobierno mexicano expresó pesar, pero al no actuar, el público se indignó más. Los cárteles solían asesinar políticos con frecuencia en el mundo, pero cada vez el gobierno mexicano no pudo tomar medidas debido a sus vínculos con los cárteles. Sin embargo, esta vez fue diferente. El asesinato del alcalde Carlos Manzo enfureció al público, que comenzó a salir a las calles y a realizar protestas violentas. En la protesta de ese día, los manifestantes agitaban pancartas con el mensaje «Yo soy Carlos Manzo». Manifestantes mostraron solidaridad usando el sombrero de vaquero típico de Carlos Manzo. Era la época de México. La policía informó que arrestó a 20 manifestantes debido a la protesta violenta, pero la multitud era tan grande que incluso la policía fue superada. Incluso los manifestantes lograron avanzar contra la Guardia Presidencial y algunos intentaron entrar en el área de la Guardia Presidencial. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y estos respondieron lanzando piedras. En esta protesta, como símbolo de las manifestaciones de la generación Z, muchos manifestantes también portaron la bandera pirata, símbolo de One Piece. Mientras tanto, se está generando aún más controversia debido a los rumores de que Estados Unidos está considerando la posibilidad de realizar ataques aéreos en territorio mexicano. El presidente Teodoro ha dicho que los cárteles son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que evalúa todas las opciones, incluso militares. Se informa que considera enviar tropas y agentes de inteligencia a México. De acuerdo con MBC de Estados Unidos, la administración de Teodoro revisa el plan y algunas unidades ya iniciaron entrenamientos anticipando un posible despliegue. El objetivo de este plan es neutralizar las instalaciones de fabricación y las misiones clave de la red de suministro operadas por los cárteles. Se ha informado que se están discutiendo métodos de ataque utilizando tecnología de reconocimiento y equipos de vigilancia para lograrlo. El informe señaló posibles ataques aéreos con drones y la participación de agencias como la CIA en la recopilación de información. Estados Unidos afirma que este método sería efectivo para cortar el flujo de drogas ilegales que ingresan a su territorio. Pero el problema es que podría llevarse a cabo sin el consentimiento del gobierno mexicano, lo que podría considerarse una operación que viola la soberanía de México. Se espera una gran oposición y, de hecho, en el ámbito político mexicano ya se han escuchado voces que califican esto como una humillación nacional, especialmente dentro de México, donde la tensión social ya es extremadamente alta. Debido al problema de los cárteles, la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos está dividiendo la opinión pública en dos. En la comunidad internacional se advierte cautela sobre usar la fuerza en el extranjero y se señala que las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos podrían deteriorarse rápidamente.
Estados Unidos está argumentando que se trata de una respuesta para proteger su propia seguridad, mientras que México enfatiza la defensa de su soberanía, por lo que el conflicto entre las posturas de ambos países se está volviendo aún más evidente. De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también es una persona que sostiene que se debe eliminar a los cárteles, pero en lugar de una guerra contra ellos, está continuando con una política de inclusión en vez de balas. En realidad, está dejando a los cárteles prácticamente sin control. Por eso, muchas personas están más enojadas. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México en octubre de 2024 y en su primer año tuvo una aprobación superior al 70%, alcanzando hasta 80%, reflejando gran apoyo popular. Sin embargo, recientemente ese apoyo ha comenzado a disminuir. Debido a que ha adoptado una postura algo conciliadora hacia los cárteles, las críticas están aumentando. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho declaraciones algo fuera de lugar, lo que ha provocado nuevamente el descontento del público. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, expresó dudas sobre la razón de estas protestas y, durante su conferencia de prensa matutina habitual, insinuó que parece que alguien recibió dinero para participar en las manifestaciones. Afirmó que las protestas fueron fomentadas desde el extranjero y ahora recibe muchas críticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se opone firmemente a los ataques aéreos propuestos por Donald Trump. México, como antes, valora mucho la soberanía. Por eso, existe un fuerte sentimiento de que las operaciones o intervenciones militares extranjeras son vistas como una vergüenza nacional. Por eso, la presidenta Sheinbaum dejó en claro que no puede aceptar ningún tipo de intervención, sea cual sea su forma. Fue un mensaje estratégico para proteger la base política de México ante manifestaciones antigubernamentales que exigían erradicar los cárteles. El gobierno quedó en una situación complicada y los argumentos de Estados Unidos se fortalecieron. A medida que las demandas de la época coincidieron con la lógica de Estados Unidos, el gobierno mexicano entró en una situación compleja en la que se vio presionado a reforzar su respuesta contra los cárteles. Los expertos creen que la presidenta Sheinbaum mantendrá la estrategia de seguridad y no permitirá intervención externa. Aunque crecen las demandas de una respuesta más fuerte, un giro hacia operaciones militares sería una carga para la opinión pública y la base política. Estados Unidos probablemente usará estas protestas para exigir acciones directas a México. El presidente Trump ya ha intentado calificar a los cárteles prácticamente como organizaciones rebeldes, y mientras aumente el caos interno en México, el mensaje firme de Estados Unidos podría volverse aún más fuerte. Esta tendencia podría llevar las relaciones entre ambos países a un estado de tensión, y dentro de México, mientras crecen tanto los movimientos para evitar la intervención extranjera como las demandas de fortalecer la seguridad pública, los conflictos políticos se están intensificando. A esto se suman los problemas estructurales que están surgiendo dentro de México, los cuales se señalan como factores que agravan aún más esta situación. Los cárteles en México son fuerzas arraigadas en la economía y política, no solo organizaciones criminales. En ciertas regiones actúan como un gobierno paralelo, cobrando impuestos y controlando la seguridad pública. Debido a que esta estructura se ha acumulado durante décadas, algunas partes de los gobiernos locales o de las fuerzas policiales se encuentran en una situación en la que es difícil escapar de la influencia de los cárteles. Los ciudadanos han sido testigos de esta realidad durante demasiado tiempo, y al final, el asesinato del alcalde Manjo se convirtió en un detonante importante que encendió la ira acumulada. La situación es más grave porque los cárteles ya se infiltran en sectores clave de la economía. La industria del aguacate es uno de los principales productos de exportación de México y afecta a los mercados de Estados Unidos y Europa. El aumento de la violencia impacta la economía local. Los cárteles exigen dinero a productores y controlan el transporte, apropiándose de la infraestructura, lo que preocupa al mercado internacional sobre la estabilidad del suministro agrícola mexicano. Algunos análisis indican que la posible intervención militar de Estados Unidos responde tanto a temas de seguridad como a intereses económicos. Estados Unidos considera importante tanto el problema de las drogas ilegales desde México como la seguridad de industrias fronterizas y la economía regional. Por eso, el tono de los mensajes que anuncia la administración de Trump está aumentando cada vez más, y dentro de México, esto se interpreta como un fortalecimiento de la presión externa, lo que incrementa la tensión. También influye la diferencia de opinión entre el sur y norte de México, complicando el conflicto. El norte es una región fronteriza que colinda con Estados Unidos, donde la violencia de los cárteles es casi parte de la vida cotidiana, mientras que en el sur el control del gobierno central es relativamente más fuerte y hay una mayor resistencia a la intervención estadounidense. Por eso hay distintas perspectivas regionales y opiniones divididas sobre la respuesta del gobierno. Al final, esta situación es el resultado de la explosión de problemas estructurales que la sociedad mexicana no ha podido resolver durante mucho tiempo y se está ampliando hasta convertirse en un asunto grave que incluso sacude las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Recientemente, hay protestas globales lideradas por la generación Z, como mencionamos antes en videos. En Nepal y Madagascar, las protestas lideradas por la generación Z incluso se convirtieron en revoluciones que llevaron a la caída de los gobiernos. En varios países del sudeste asiático siguen las protestas de la generación Z,
y su impacto parece extenderse a América Latina. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.